San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Muy buenos días para todos. Gracias de verdad por cumplir la convocatoria del hospital a esta nueva sesión de Sábados del Hospital. Me corresponde dar una aproximación a las estrategias con que contamos para el tratamiento de nuestros pacientes hipertensos. Hoy la enfermedad cardiovascular continúa siendo la principal causa de mortalidad en Colombia. Así lo informa el Observatorio Nacional de Salud, que sitúa este conjunto de enfermedades en el primer lugar desde 2005 hasta el presente. El infarto agudo del miocardio, el ataque cerebrovascular y la patología de los grandes vasos como la aorta son algunas de las manifestaciones finales de un proceso complejo que es protagonizado por la aterosclerosis. Esta, a pesar de que empieza en la juventud, es catalizada por los conocidos factores de riesgo cardiovasculares. Algunos de ellos son no modificables, como la edad, el sexo masculino o los factores genéticos. Sin embargo, tenemos un conjunto de factores de riesgo sobre los cuales podemos hacer intervenciones poderosas para modular el riesgo que imprimen a los pacientes que las padecen. Tal es el caso de la dieta aterogénica, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el aumento del colesterol en la sangre, el consumo de tabaco y la obesidad. Hoy vamos a tratar de aproximarnos a las oportunidades que como médicos de atención primaria o en distintos sitios de atención contamos para modular el riesgo que imprime la hipertensión arterial para padecer estos desenlaces indeseados en nuestros pacientes. Esta imagen es clave para entender los cambios que nos han propuesto las nuevas guías en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Este gran metaanálisis publicado en la revista Lancet en el 2002 recopila los datos de cerca de 1 millón de pacientes, participantes de 62 estudios de corte prospectiva, pacientes previamente sanos, en el cual se evaluó la relación que existe entre las cifras de hipertensión arterial y desenlaces cardiovasculares, tan importante como la mortalidad por enfermedad coronaria o mortalidad por ataque cerebrovascular. Observen ustedes cómo la hipertensión arterial guarda una relación lineal entre sus cifras y el riesgo de padecer un evento cardiovascular mayor. En este caso, infarto al miocardio fatal y ataque cerebrovascular fatal. Esta relación es proporcional, es decir, entre más alta sea las cifras de presión arterial, mayor es el riesgo de tener uno de estos eventos. Y quizás uno de los hallazgos más sorprendentes de este gran metaanálisis es que incluso presiones arteriales que hoy consideramos como normales, ¿cierto?, menores de 120, ya guardan relación con la presentación de estos desenlaces cardiovasculares. Esto, como lo expuso muy bien el doctor Fernando, dificulta a la hora de establecer cuáles son las presiones arteriales normales o a qué metas de hipertensión arterial debemos conducir nuestros pacientes. Aunque les parezca raro o sorprendente, hace tan solo unas décadas no sabíamos si debíamos tratar o no a los pacientes con hipertensión arterial. Sin embargo, estudios de pequeña envergadura a finales de la década de los 60 y principios de los 70 aclararon que el diagnóstico de hipertensión arterial baja de forma significativa el riesgo de tener eventos cardiovasculares en un plazo tan corto como incluso los 16 meses. Desde entonces, estudios más recientes que evaluaron la efectividad de diferentes familias de antihipertensivos así lo corroboran. Miren ustedes cómo el riesgo de tener enfermedad coronaria fatal, enfermedad coronaria total, ataque cerebrovascular fatal y ataque cerebrovascular total se disminuye en los pacientes que reciben estrategias de tratamiento para la hipertensión arterial. Se necesita tratar alrededor de 100 pacientes hipertensos por un periodo de 3 a 5 años para reducir entre 3 a 5 eventos cardiovasculares mayores. Y aunque para algunos de ustedes pueda resultar una cifra insignificante, es realmente una cifra muy importante, teniendo en cuenta no solamente el efecto sobre la supervivencia de los pacientes, sino los efectos que tiene sobre los años de vida saludable perdidos y los costos de salud que imprimen todas estas enfermedades. Estas cifras ya las mostró el doctor, repasémoslas. Estos son los resultados del conocido estudio WHI que se hizo en mujeres perimenopáusicas.
ellas al ingreso, miren que el 35% no conocían el diagnóstico de hipertensión arterial. Luego del diagnóstico de hipertensión arterial, solamente cerca del 63% de ellas recibía algún tipo de tratamiento o seguimiento clínico, y lo que es realmente alarmante es que de estas pacientes que tenían un tratamiento adecuado o un seguimiento clínico apropiado, miren que solamente el 35% de ellas lograba alcanzar unas metas de control de presión arterial. Y podríamos pensar que el WHI fue un estudio noventero, que ahora somos más tesos, que tenemos más oportunidades en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, pero desafortunadamente el panorama no ha cambiado. Este estudio, publicado hace tan solo 2 años y con mediciones un poco más modernas de hipertensión arterial, como es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, desafortunadamente así lo demuestra. Miren ustedes cómo pacientes que se encuentran en un tratamiento y un seguimiento por un grupo de hipertensión arterial solamente logran el control en los promedios sistólicos y diastólicos en el día y en la noche en menos del 10%. El control del día se alcanza solamente alrededor del 10%, el control nocturno se alcanza en un porcentaje que no supera el 20%, y lo más preocupante de todo es que no logramos el control de la presión arterial, a pesar de conocer su diagnóstico y estar en seguimiento, en cerca del 60% de nuestros pacientes hipertensos. Así pues, es nuestra obligación como médicos familiarizados y cercanos a este grupo de pacientes, conocer con qué herramientas contamos para mitigar este riesgo que imprime la hipertensión arterial en los desenlaces cardiovasculares. Si bien la conferencia sobre el tratamiento farmacológico, vamos a hablar sobre las intervenciones terapéuticas en el estilo de vida, que hacen parte fundamental del tratamiento de todo paciente con diagnóstico de hipertensión arterial. Estas son un conjunto de medidas muy costo efectivas. Realmente la gran mayoría de ellas no imprimen tantos costos a los sistemas de salud y que tienen un gran beneficio sobre el perfil de riesgo de los pacientes. Hacen parte de ellas la actividad física regular, una dieta saludable, el bajo consumo de sal, y lo más importante es que dependiendo del riesgo, incluso puede ser la intervención única de tratamiento para nuestros pacientes hipertensos. Como lo veremos adelante, cerca de 1/3 de los pacientes con hipertensión arterial, especialmente el grupo que tiene hipertensión arterial de menor cuantía y tienen un perfil de riesgo cardiovascular mucho más bajo, logran controlar su presión arterial con la aplicación adecuada de los cambios terapéuticos en el estilo de vida. La actividad física tiene una recomendación fuerte a favor por todas las guías de práctica clínica, es 1A. La recomendación es al menos 5 días, 30 minutos de actividad vigorosa o de moderada intensidad, idealmente todos los días de la semana. Y miren ustedes el efecto que esta intervención individual tiene sobre las cifras netas de presión arterial. En la población general sana, la presión arterial sistólica se reduce aproximadamente 3 milímetros de mercurio y 2.4 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Y para los pacientes hipertensos, esta reducción puede ser de hasta 7 milímetros de mercurio para la sistólica y de hasta 5 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólico. Lo más interesante con la actividad física es que es un modulador de todo el riesgo cardiovascular, ya que modula el peso, disminuye el peso en la medida que el paciente hace mayor actividad física, tiene un efecto sensibilizante periférico de la insulina y nos ayuda al control glicémico, y adicionalmente puede tener reducciones tan fuertes como el 20% de las concentraciones de colesterol LDL. La dieta DASH también tiene una indicación fuerte a favor para su implementación. Esta dieta incluye el consumo de lácteos ligeros en grasa o idealmente sin contenido graso, aumentar el consumo de frutas y verduras aproximadamente a un mínimo de 5 porciones por día, preferir los granos integrales y las legumbres, si se consume carnes rojas que sean de bajo contenido graso, pero preferiblemente consumir las carnes blancas como las aves y el pescado, y siempre que sea posible preferir las grasas y aceites de origen vegetal. Está clara la relación fuerte que tiene el consumo excesivo de alcohol y el riesgo para la población sana de tener hipertensión arterial, y para los pacientes hipertensos de tener un comportamiento resistente a la hipertensión arterial o incrementar el riesgo de tener un ataque cerebrovascular. Sin discriminar la bebida, ¿cierto? Es el consumo neto de alcohol. Las sociedades científicas nos proponen un consumo máximo que no debe exceder los 14 gramos por día y puede ser cualquier bebida. Eso se traduce en la práctica a no más de una cerveza convencional, a una bebida
corta de un licor destilado o a una copa de vino. Algo que deben tener muy claro es que no tiene un efecto acumulable, es decir, si no tomaron durante toda la semana, no se van a tomar las 7 bebidas el viernes. El control de peso es supremamente importante. Miren ustedes la relación que tiene el índice de masa corporal con el aumento de la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica. Es por eso que la guía nueva nos propone una modulación de entre el 5 al 10% del peso corporal para los pacientes que se encuentren en sobrepeso y obesidad, y ratifica las indicaciones previas de tener un índice de masa corporal ideal entre 22.5 y 24.9. De igual forma nos motiva a un perímetro abdominal no mayor a 88 centímetros en las mujeres y no mayor a 102 en los hombres. Generalmente el control de peso es consecuencia de los cambios terapéuticos en el estilo de vida, como por ejemplo el aumento en la actividad física o el consumo de una dieta saludable. El consumo de sal tiene una clara relación también con el aumento del riesgo de padecer hipertensión arterial y de tener un comportamiento resistente de la misma. Una dieta occidental promedio tiene un consumo de sal aproximado entre 9 a 12. Las recomendaciones de las guías es no exceder el consumo de sal más allá de 6 gramos por día, y lo logramos de una forma práctica, en primer lugar, disminuyendo el contenido de sal con el cual se preparan los alimentos. 2, evitar adicionar sal, es decir, retirar el salero de la mesa, porque cada vez que adicionamos sal aumenta entre 3 a 5 gramos solamente con la adición de la misma. Y ya se los contaba el doctor Fernando, tenemos una cantidad de alimentos que tienen un contenido alto de sal oculta, es decir, medicamentos que al paladar nos parecen incluso dulces, pero que con su contenido de sodio es altísimo. Vean los efectos que tiene la restricción de sal en los pacientes sanos e hipertensos en la reducción de las cifras de presión arterial. En resumen, miren los profundos efectos de los cambios terapéuticos en el estilo de vida sobre las cifras de presión arterial. Reducir el peso tiene la modulación del peso tiene una reducción de hasta 20 milímetros de mercurio en las cifras de presión arterial sistólica, la dieta DASH hasta 13 milímetros de mercurio, el bajo consumo de sal puede traer una reducción incluso de 8 milímetros de mercurio, la actividad física regular hasta 13 milímetros de mercurio y la restricción del alcohol hasta 4 milímetros de mercurio. A pesar del gran beneficio que tenemos, los cambios terapéuticos en el estilo de vida, luego de su implementación por un periodo de tiempo razonable, solamente logran el control de la presión arterial en 24% en el caso de la presión arterial sistólica y en el 32% para el caso de la presión arterial diastólica. Es decir, esto tiene dos miradas. En primer lugar, en un grupo de pacientes no va a ser suficiente para lograr las metas de presión arterial propuestas. Pero la otra mirada importante es que 1/3 de los pacientes a los cuales le diagnosticamos hipertensión arterial los logramos controlar simplemente con la implementación juiciosa de cambios terapéuticos en el estilo de vida. Esto eventualmente hace necesario la implementación del tratamiento farmacológico. Siempre que vamos a iniciar el tratamiento farmacológico debemos mirar en la balanza de riesgo-beneficio cuál es el beneficio neto de iniciar un medicamento, puesto que cada uno de los grupos farmacológicos tiene algún efecto sobre potenciales eventos adversos. La balanza está a favor del tratamiento médico inmediato farmacológico para los pacientes que tienen hipertensión arterial más grave, que tienen daño en órgano blanco o alto riesgo cardiovascular. A pesar de que la evidencia fuerte a favor para los pacientes de menor riesgo no es tan clara, también se favorece el uso temprano de medicamentos en estos pacientes cuando fracasan las estrategias no farmacológicas para el control de la misma. Previamente, las guías de la Sociedad Canadiense, el 8º Comité, ratificando las recomendaciones del 7º Comité y las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, nos planteaban un límite para iniciar el tratamiento antihipertensivo como 140-90. Sin embargo, como ya se los explicó el doctor Fernando, estos criterios han cambiado en la nueva guía y ahora el punto para el cual nos plantean el inicio del tratamiento farmacológico es de 130-80 para los pacientes que tienen mayor riesgo, es decir, que ya tienen enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad coronaria, falla cardíaca o ataque cerebrovascular, o en los pacientes en los cuales estima un riesgo superior a 10 años de eventos, 10% a los 10 años de seguimiento clínico.
Para los pacientes de menor riesgo nos invita a empezar el tratamiento médico cuando está la presión arterial en un estadio 2, es decir, por encima de 140/90 en prevención primaria. ¿Por qué cambió? Ya les había mostrado esta gráfica del gran metaanálisis de Lancet. La presión arterial tiene una relación lineal con los desenlaces cardiovasculares. Y miren ustedes, este otro metaanálisis publicado recientemente también en Lancet que evalúa los datos de 600.000 pacientes tratados hipertensos. Y observen ustedes cómo hay una relación lineal entre la mayor reducción de las cifras de presión arterial y la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares. Por ejemplo, la reducción de 5 milímetros de mercurio se traduce en una reducción aproximada del riesgo de 15%. Pero miren ustedes que cuando esa reducción es cercana a 20 milímetros de mercurio, la reducción del riesgo puede ser tan importante como 40%. Esto es uno de los argumentos que toma la nueva guía para fijar los nuevos parámetros de tratamiento. Y esta gráfica, lo reconozco, está densa, pero hay algo bien importante con ella. Esto también es un gran metaanálisis publicado en el 2014 y básicamente lo que hace es comparar el control de presión arterial en un rango de 140 o mayor, entre 130 y 140, o pacientes con una reducción mucho más estricta de la presión arterial. Y lo más interesante es que el beneficio se mantiene para los tres grupos, es decir, siempre bajar la presión arterial y entre más baja esté, mejores van a ser los resultados clínicos del paciente. Y este otro estudio, mucho más amena su presentación, nos muestra cómo el beneficio es para todos los pacientes independientemente de su perfil de riesgo. Estos son reducciones de presión arterial, sistólica y diastólica en función del riesgo estimado a los 10 años de seguimiento, menos de 11%, 11 a 15, 15 a 21 y mayor de 21. Y acá, reducción de las cifras de presión arterial en comparación con los eventos cardiovasculares por cada 1000 pacientes. Miren ustedes cómo incluso para los pacientes del menor riesgo, reducir incluso 4 milímetros de mercurio tiene efectos positivos sobre la reducción de riesgo cardiovascular o de eventos cardiovasculares, como lo muestra la gráfica. Este beneficio, por supuesto, es proporcionalmente mayor al riesgo. Entre más riesgo tenga mi paciente, más beneficio tiene de ser tratado en hipertensión arterial. Miren cómo, por ejemplo, la reducción de 16 milímetros de mercurio para los pacientes de bajo riesgo se traduce en una reducción del 18% de eventos. Pero esos mismos 16 milímetros de mercurio en un paciente con riesgo mayor al 21% se traduce en una reducción absoluta de eventos por cada 1000 pacientes de 69. Entonces realmente es significativo y el beneficio es compartido para todos los pacientes con hipertensión arterial, tanto de bajo como de alto riesgo. Entonces, de forma práctica, ¿qué nos propone la guía? Trata a sus pacientes con hipertensión arterial estadio 1, si tiene una hipertensión grave, si tiene una hipertensión asociada a daño órgano blanco o alto riesgo, o para los pacientes con estadio 2, puesto que se considera una hipertensión arterial elevada. Para estos pacientes, si tienen más de 130/80 y tienen enfermedad cardiovascular, especialmente la enfermedad coronaria, falla cardíaca o ataque cerebrovascular, y aunque de forma explícita la guía no lo manifiesta, podríamos incluir aquí otros como la enfermedad arterial periférica o la enfermedad renal. Si tienen un riesgo estimado mayor a 10% a los 10 años o los pacientes mayores de 79 años que por sí mismos en la edad ya les imprime un alto riesgo, deberían recibir tratamiento farmacológico adyuvante a las medidas de tratamiento no farmacológico. Y como se los comentó el doctor Fernando, la herramienta que nos proponen es esta calculadora que está disponible online, donde podemos ingresar los datos demográficos del paciente, los datos de laboratorio y la historia personal como diabetes o fumador, y él nos arroja finalmente un puntaje de riesgo a los 10 años. Para los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, que su riesgo es menor al 10% o son menores de 79 años, se iniciará tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sea estadio 2, es decir, por encima de 140/90. Este es el resumen. Presión arterial normal, menor de 120/80, bien, felicitaciones, sigue así, vamos a estimular los hábitos de vida saludables. Si el paciente tiene una presión arterial elevada, es decir, 120 a 129 de sistólica, con una diastólica siempre menor de 80, este paciente de forma activa y organizada debe recibir cambios terapéuticos en el estilo de vida y un seguimiento mucho más estrecho.
es decir, entre 3 a 6 meses. Para los pacientes estadio 1 vamos a evaluar su perfil general de riesgo. Si tiene 130, pero menor de 139 y 80 y menor de 89, vamos a mirar si tiene enfermedad cardiovascular, que ya lo mencionamos, o un riesgo superior a 10% a los 10 años. Si es así, la terapia farmacológica debe arrancar con los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Por el contrario, si el paciente tiene una hipertensión estadio 1, pero su perfil de riesgo es bajo, es candidato solamente a cambios terapéuticos en el estilo de vida. Para todos los pacientes en estadio 2, es decir, por encima de 140-90, está indicada la terapia farmacológica inicial como adyuvancia a la terapia o a los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Y esto ya se los mostró el doctor Fernando, son las consecuencias prácticas de estas nuevas definiciones. Antes de esta guía, había en Estados Unidos 72 millones de pacientes hipertensos y de un día para otro teníamos 103 millones de pacientes hipertensos. Eso fue un delta de 31 millones de pacientes nuevos con el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero no se trata de medicalizar la salud, como algunos especialistas lo han sugerido, sino de verificar el perfil de riesgo de nuestro paciente, porque como se los demostré, entre más presión arterial haya, mayor es el riesgo de tener desenlaces cardiovasculares. Finalmente, no se trata de aumentar el consumo de medicamentos antihipertensivos. Vean que desde el punto de vista práctico, de estos 31 millones nuevos pacientes hipertensos, solamente 4.2 van a requerir algún tipo de tratamiento farmacológico. La gran mayoría de los nuevos hipertensos son candidatos a cambios terapéuticos en el estilo de vida. ¿Cómo elegimos los medicamentos? En primer lugar, tenemos que tener la tranquilidad suficiente que la gran mayoría de familias de antihipertensivos con las cuales contamos en nuestro medio tienen evidencia suficiente que soporta su beneficio en el tratamiento de la hipertensión arterial. Las ventajas en prevención son divergentes, es decir, todos sabemos que, por ejemplo, los diuréticos tienen mayor probabilidad de prevenir la falla cardíaca en comparación con los antagonistas de los canales de calcio, o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tienen mejores efectos en los pacientes en términos de protección renal. Sin embargo, estas ventajas divergentes o diferenciales nos ayudan precisamente a la hora de elegir el tratamiento antihipertensivo, más que priorizar como una receta de cocina iniciar uno u otro medicamento. La nueva guía enfatiza en que, dado su perfil de seguridad y tolerancia, el medicamento que podríamos considerar en la gran mayoría de los pacientes como terapia inicial sería un diurético tiacídico de larga acción. Desafortunadamente en nuestro medio no tenemos gran disponibilidad de clortalidona o indapamida, que son los miembros más destacados de esta categoría, y tenemos desafortunadamente solamente hidroclorotiazida, que por cuestiones de nuestro medio es una oportunidad válida para tratar a nuestros pacientes. Y el otro punto crítico al cual hace énfasis la nueva guía de práctica clínica es la evidencia insuficiente en prevención de los betabloqueadores. A menos que exista una indicación fuerte a favor, como lo veremos adelante, por enfermedad coronaria, falla cardíaca o arritmias cardíacas, los betabloqueadores, en términos generales, la guía los desaconseja como terapia inicial farmacológica. ¿Qué nos recomienda? Elija cualquiera de estos, diurético tiacídico de larga acción, calcioantagonistas dihidropiridínicos o no dihidropiridínicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Ese es el flujograma propuesto por el 7º comité y ratificado en el 8º comité. Los pacientes adultos mayores de 18 años deben ser llevados todos a cambios terapéuticos en el estilo de vida. El objetivo de presión arterial debe establecerse y mirar las comorbilidades, edad del paciente. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, independientemente de su ascendencia étnica, de sus comorbilidades o de su edad, será candidato como medicamento de primera opción los IECAS o los antagonistas del receptor de angiotensina 2, solos o en combinaciones con otras familias. Para el resto de los pacientes mayores o menores de 60 años, con diabetes pero sin enfermedad renal crónica, la decisión va a estar tomada sobre el origen racial de nuestro paciente. Si se trata de un paciente negro, será de elección un diurético tiacídico o un antagonista de los canales de calcio, solos o en combinaciones con otras familias. Si es un paciente de otra etnia, vamos a preferir un diurético tiacídico, un IECA o un ARA2, solo o en combinaciones.
La guía europea nos propone un gran aforismo, y es que la reducción de los eventos cardiovasculares está relacionada con la reducción de la presión arterial en sí misma. Entonces nos invita a que bajemos la presión arterial. ¿Con qué? Con lo que tengamos disponible, puesto que los beneficios en los grandes metaanálisis no ha favorecido cabeza a cabeza a ninguna familia de antihipertensivos. Y ellos nos pone en la primera línea a los IECAs, a los ARA2, a los beta bloqueadores, a los antagonistas de los canales de calcio y a los diuréticos. Y la selección, como lo veremos adelante, será de forma racional, individualizada según el perfil clínico de nuestro paciente. Y esta es quizá una de las visiones más prácticas que es la de la guía NICE. Para los pacientes que requieren tratamiento antihipertensivo, principios generales, cambios terapéuticos en el estilo de vida, establezca la meta y mire la edad y la etnia. Si es un paciente mayor de 55 años, de raza negra o de ascendencia caribe, vamos a preferir los antagonistas de los canales de calcio si el paciente los tolera bien y no tiene un riesgo elevado de insuficiencia cardíaca. Para los pacientes menores de 55 años de otras razas, el medicamento de elección será el IECA o el ARA2. Si con este paso 1 no alcanzamos las metas a las dosis máximas, debemos combinar estas dos terapias, y si con la terapia combinada no lo logramos, debemos adicionar un diurético tiazídico para la visión de ellos, no hidroclorotiazida. Si con 3 medicamentos no logramos el control de presión arterial, estaremos frente a una hipertensión resistente de la cual van a hablar adelante. Monoterapia o terapia combinada, ¿qué hacemos? En primer lugar, los que defienden la monoterapia hablan de mayor adherencia al tratamiento, puesto que entre menos medicamentos, más probables que los tomen. Podemos monitorizar de forma más estrecha los eventos adversos o favorables atribuidos a la terapia. Hay estudios clínicos muy interesantes que señalan que dosis mínimas, por ejemplo 12,5 de hidroclorotiazida, podrían ser suficientes para un grupo grande de pacientes para controlar la presión arterial, por lo cual se defiende la monoterapia. Sin embargo, con un solo medicamento logramos controlar a menos de la mitad de los pacientes con hipertensión arterial, y para los pacientes que logramos controlar, este perfil cambia a los 12 meses de seguimiento. Entre el 30 al 60% de ellos no los controlamos luego de tener un control adecuado en el seguimiento. La terapia combinada también la defiende en la mejor adherencia. ¿Por qué? Porque en la medida que combino terapia voy a utilizar dosis menores de cada uno de los antihipertensivos, y esto lleva a que tenga un perfil de seguridad mucho mejor. El paciente va a experimentar menores eventos adversos, puesto que no va a tener dosis plenas de cada uno de los antihipertensivos. Adicionalmente voy a lograr un mayor control, y este control lo voy a hacer de forma más temprana. Esto es especialmente útil, es más, necesario en los pacientes de mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué nos propone la guía? Monoterapia para todos los pacientes que tienen bajo riesgo estimado de eventos o hipertensión arterial estadio 1. Terapia combinada siempre para los pacientes que tengan cifras de presión arterial sistólica o diastólica 20 o 10 milímetros de mercurio respectivamente por encima de la meta propuesta para su grupo, o que tengan riesgo estimado alto, enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, y para todos los pacientes con más de 140-90 de cifras de presión arterial. Estas son las combinaciones, ¿cierto? Muy seguras las combinaciones de diuréticos y IECAs, antagonistas de los canales de calcio y antagonistas receptor de angiotensina 2. Tener en cuenta que no combinamos IECAs y antagonistas del receptor de angiotensina 2. El resto de los medicamentos antihipertensivos y beta bloqueadores está condicionado a las condiciones y al escenario clínico en el cual lo necesitemos combinar. Terapia diurna, terapia nocturna. Está claro que los eventos cardiovasculares tienen un ritmo circadiano. Es mucho más frecuente tener un ataque cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio durante la noche, horas de la madrugada, y adicionalmente tener un descenso nocturno incompleto o un ascenso nocturno de la presión arterial se vincula con un mayor riesgo de eventos. Sin embargo, los esquemas que utilizan medicamentos antihipertensivos diurnos no han mostrado ser inferiores a los medicamentos nocturnos en términos de cambio en el control o logro de los descensos nocturnos de presión arterial. Sin embargo, parece, según algunos estudios, que hay mejores desenlaces adversos, por lo cual se recomienda, a opinión de expertos, incluir al menos un medicamento de toma nocturna, ya sea en un esquema de monoterapia o en terapia combinada. ¿Cuál debe ser la meta? Tenemos dos antecedentes importantes. En primer lugar, el ACCORD, publicado en el 2010, se realizó en población diabética. El objetivo primordial era reducir los eventos cardiovasculares mayores y comparó una meta de presión
arterial sistólica menor a 120 versus un tratamiento habitual con una cifra de presión arterial sistólica menor de 140. Se reclutaron 4.733 pacientes y el desenlace primario era un compuesto de infarto, ataque cerebrovascular y muerte cardiovascular. Fueron 5 años de seguimiento aproximado y miren que no hubo diferencias significativas entre una estrategia más agresiva de control de presión arterial sistólica por debajo de 120 en comparación con un cuidado habitual. Sin embargo, desde este ensayo vemos cómo el riesgo de tener un ataque cerebrovascular es menor para los pacientes que tienen una terapia intensiva en comparación con los pacientes que están bajo un cuidado usual. Y quizá uno de los antecedentes más importantes es el estudio SPRINT, publicado en New England Journal en el año 2015. Este ensayo incluyó pacientes no diabéticos mayores de 50 años con un perfil de riesgo cardiovascular elevado, ya sea porque tuvieran enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, enfermedad renal crónica, edad mayor de 75 años o un riesgo estimado de eventos mayor al 15% según escala de Framingham. Fueron asignados de forma aleatoria a tratamiento intensivo, es decir, una presión arterial sistólica por debajo de 120 o un cuidado habitual o estándar con una presión arterial sistólica por debajo de 140. El personal de atención sanitaria y los participantes no estaban enmascarados, pero el personal que adjudicaba los resultados tenía un adecuado enmascaramiento. Dos cosas importantes con las características de los pacientes. Uno, que los pacientes mayores estaban bien representados, es una de las grandes preguntas con el tratamiento de hipertensión arterial, si se justifica el riesgo, el tratamiento de los pacientes de mayor edad. Y dos, estábamos representados con cerca del 10% de la población hispánica. Las presiones arteriales al inicio del tratamiento eran similares en ambos grupos y miren ustedes el efecto de las dos intervenciones. Acá tenemos la presión arterial sistólica, vean que desde el principio de la intervención se reduce en ambos grupos la presión arterial, en el cuidado estándar alcanzan la meta durante todo el seguimiento y de igual forma lo logran en los pacientes con una terapia intensiva. Y aunque no era el objetivo del tratamiento de este estudio, miren el efecto que tiene sobre la presión arterial diastólica, muy similar, con reducción de sus cifras a 75 y un poco más de 70 en el caso de la terapia intensiva. ¿Cómo lograron esto? Con más medicamentos. Entonces miren ustedes cómo el grupo de terapia intensiva, la gran mayoría de ellos estaba recibiendo entre 2 a 3 medicamentos antihipertensivos, en comparación con el grupo de terapia estándar, que la gran mayoría estaba en monoterapia o en terapia combinada dual. Finalmente, el resultado primario fue menor en los pacientes con terapia intensiva en comparación con la terapia estándar de 140. A costo de un número importante de eventos adversos, tanto leves como eventos adversos que motivaron visitas a urgencias. Fue mucho más frecuente la hipotensión, el síncope, las anormalidades electrolíticas y la disfunción renal aguda. Sorprendentemente, la hipotensión ortostática fue más frecuente en los pacientes con 140. Los investigadores del SPRINT concluyen que tener una presión arterial sistólica por debajo de 120 reduce el riesgo de tener eventos cardiovasculares no fatales y mortalidad por cualquier causa a costa de un número significativo de eventos adversos. El punto clave entonces acá es la tolerancia. Si bien voy a tener mejores eventos, mejor perfil de riesgo y una reducción de este riesgo de eventos cardiovasculares no fatales y de mortalidad de todas las causas, tengo que estar muy pendiente de mi paciente, puesto que los eventos adversos son significativamente superiores en los pacientes que tienen una terapia más intensiva. ¿Qué metas nos propone entonces la nueva guía? Para los pacientes que tienen alto riesgo, que ya lo dijimos, enfermedad clínica, falla cardíaca, enfermedad coronaria o ataque cerebrovascular y otros, o tiene un riesgo a 10 años mayor del 10%, se recomienda una presión arterial sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio con un grado de recomendación 1B. La presión arterial diastólica a 80 milímetros de mercurio con un grado de recomendación 1C. Y para los pacientes de no alto riesgo, ya en un término más suave, razonable, la presión arterial sistólica debería estar por debajo de 130 con grado de recomendación 2B, y la presión arterial diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio con grado de recomendación 2BC. El seguimiento para los pacientes de alto riesgo debe ser al primer mes. Estos pacientes debemos estar muy cerca de ellos porque el objetivo es controlarlos lo antes posible. Si los pacientes son de bajo riesgo, debemos implementar los cambios terapéuticos en el estilo de vida y evaluarlo a los 3 meses.
cambios terapéuticos se deben hacer de forma permanente. El gran enemigo de los cambios terapéuticos en el estilo de vida es su falta de cumplimiento, y luego alcanzar el objetivo debemos evaluar a los pacientes cada 3 a 6 meses. Cada 2 años debemos evaluar el perfil global de riesgo de nuestros pacientes y determinar si hay compromiso en órgano blanco. Como conclusiones, la hipertensión arterial es una enfermedad prevalente. Con las nuevas definiciones, su prevalencia va a alcanzar cifras superiores en toda la población. Es un reconocido factor de riesgo cardiovascular, por lo cual debemos estar atentos a su tamización, diagnóstico oportuno y tratamiento apropiado. No solamente contamos con medicamentos, sino con cambios terapéuticos en el estilo de vida que son de implementación universal para todos los pacientes, y las nuevas recomendaciones están orientados en el riesgo individual de nuestros pacientes. Es decir, no todos los pacientes es igual a tratamiento antihipertensivo, sino que es muy dependiente de su perfil de riesgo. La elección del medicamento, como veremos adelante, es altamente individualizada y depende del perfil de riesgo de nuestro paciente y de sus características clínicas. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.